¿Te imaginas un conflicto entre las dos potencias más grandes de América Latina? México y Brasil en guerra. ¿Qué pasaría? Ambos países tienen ejércitos grandes, pero enfocados en la defensa regional. Aunque Brasil tiene más tropas y poder aéreo, México cuenta con tecnología avanzada y lazos cercanos con EE.UU. Un conflicto directo sería complejo por la gran distancia. Las operaciones navales y aéreas jugarían un papel clave, pero ninguno tiene la capacidad para una invasión a gran escala. Las alianzas serían cruciales. México podría recibir el apoyo de EEUQU y Canadá bajo el TMS, mientras Brasil buscaría respaldo en otros países de América del Sur, como Argentina o Venezuela. Las economías de México y Brasil sufrirían inmediatamente. El comercio se paralizaría, afectando la industria, el turismo y la estabilidad de ambos países. Un conflicto entre México y Brasil desestabilizaría toda la región. América Latina se vería dividida, con un impacto global en las relaciones comerciales y diplomáticas. ¿Qué pasaría si México y Venezuela entraran en guerra? Dos países hermanos. Pero en esta historia, un desacuerdo escala hasta convertirse en un conflicto armado. Esto es hipotético, pero aquí te contamos cómo podría suceder. El conflicto podría empezar por diferencias políticas. Un gobierno mexicano más neutral, mientras que Venezuela busca alianzas más fuertes con países que desafían a los Estados Unidos. Tensiones que ya existen en la región, ahora llevadas al extremo. Con ambos países separados por miles de kilómetros, los ataques directos serían difíciles, pero no imposibles. En lugar de enfrentamientos directos, el conflicto iniciaría con ataques cibernéticos. Sectores clave como comunicaciones, bancos y seguridad en ambas naciones serían objetivos. Las primeras ciudades afectadas, Ciudad de México y Caracas. Sin embargo, podría haber apoyo indirecto de otros países. Estados Unidos y Colombia podrían intervenir del lado de México. Mientras tanto, aliados de Venezuela, como Rusia, podrían ofrecer respaldo. Las ciudades portuarias como Veracruz y Maracaibo serían puntos críticos, ya que ambos países dependen del comercio marítimo. Y si el conflicto escalara, el Mar Caribe sería el epicentro de confrontaciones. La marina y aviación de ambos países se concentrarían en proteger rutas comerciales. La isla de Cuba podría ser un punto de contención, con operaciones para asegurar su neutralidad. Francia, una de las potencias europeas, decide invadir a México. ¿Qué pasaría si, en una movida estratégica, Francia buscara establecer dominio en América Latina? ¿Cuál sería su plan? Primero, los ataques en el Golfo de México. Francia enviaría su flota hacia las costas de Veracruz, el mismo puerto que invadieron en 1862. Aquí, buscarían abrir una brecha estratégica. Desde el aire, atacarían puntos clave: la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, interrumpiendo comunicaciones, centros de mando y paralizando a todo el país. Francia intentaría tomar rápidamente zonas industriales y de producción energética, como Tamaulipas y Tabasco, controlando refinerías, petróleo y recursos estratégicos. Pero México no se rendiría fácilmente. De norte a sur, habría una resistencia feroz, con la gente defendiendo su tierra. ¿Sería el inicio de una nueva guerra entre continentes o un conflicto que reescribiría la historia? ¿Qué pasaría si India y Brasil tuvieran una guerra? India y Brasil, dos gigantes de Asia y América, enfrentados en una guerra que sacude al mundo entero. El anuncio paraliza a ambos continentes. La tensión escala rápidamente y cada nación promete defender su territorio, sin importar el precio. Desde el Amazonas hasta el Himalaya, los ejércitos se movilizan. Cada soldado, cada recurso se prepara para lo inevitable. El eco de la guerra resuena en cada rincón. El miedo se siente en cada hogar. Millones de familias observan con incertidumbre, preguntándose cuántas vidas se perderán en este conflicto sin sentido. El mundo observa horrorizado. Naciones de todos los continentes intentan evitar el desastre, pero la paz parece más frágil que nunca. ¿Qué pasaría si Argentina y Colombia tuvieran una guerra? Argentina y Colombia enfrentados en una guerra. Dos naciones latinoamericanas hermanas, ahora enemigas en un conflicto sin retorno. Las noticias sacuden a toda América Latina. Cada país moviliza sus tropas. Los líderes de ambas naciones advierten: defenderemos nuestra soberanía, cueste lo que cueste. Desde la selva colombiana hasta la llanura argentina, el eco de la guerra resuena. Soldados marchando, familias rezando, la tensión aumentando cada segundo. El temor se instala en cada hogar. Las familias en Argentina y Colombia se preguntan: ¿qué será de nuestros seres queridos? ¿Qué será de nuestro futuro? El mundo entero observa. Las naciones intentan detener el desastre, pero cuando el honor y el orgullo se cruzan, la paz parece más lejana.
¿Qué pasaría si Estados Unidos y Alemania se enfrentaran en una guerra en pleno siglo XXI? Dos potencias con historia y tecnología militar avanzada enfrentadas. Primero, ambos países evaluarían sus puntos fuertes. Estados Unidos, con su vasta red de bases en Europa y el Atlántico, contaría con una ventaja geográfica para llegar a territorio alemán rápidamente. Alemania, por otro lado, apostaría por una defensa estratégica, con su sistema de misiles y la coordinación europea en su favor. Las primeras ofensivas de Estados Unidos se centrarían en ciudades alemanas como Berlín, centro de mando, y Hamburgo, crucial para la logística marítima. Alemania, en respuesta, buscaría atacar instalaciones estratégicas estadounidenses en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o bases en Washington para debilitar las comunicaciones y causar caos. Este sería un conflicto con consecuencias catastróficas, con ciudades enteras vulnerables y el mundo observando. ¿Qué pasaría si Marruecos y Croacia entran en guerra? Dos países inesperados, separados por miles de kilómetros, se ven atrapados en una guerra. Marruecos y Croacia. Pero, ¿cómo se desataría este conflicto y qué ciudades serían sus objetivos? Todo comienza con una disputa en el Mediterráneo. Los intereses marítimos en el estrecho de Gibraltar y las rutas de gas en el Adriático se vuelven motivos de tensión. Marruecos, desde el norte de África, comienza una estrategia de largo alcance. Lanzamientos aéreos y navales desde Tánger y Rabat se dirigen al corazón del Adriático. Sus fuerzas buscan un solo objetivo: Zadar, un puerto clave en Croacia. Pero Croacia no se queda atrás. Desde Split, su armada navega hacia el Mediterráneo y lanza ataques preventivos. Sus tropas en tierra avanzan en simulacros y lanzan defensas en sus ciudades clave, desde Dubrovnik hasta Zagreb. Las ciudades de ambos países se ven amenazadas. La población está en alerta y la diplomacia se convierte en la última línea de defensa para evitar la catástrofe. ¿Qué pasaría si Croacia y España entraran en guerra? Dos potencias europeas, España y Croacia, enfrentadas en un conflicto sin precedentes. ¿Cómo comenzarían? Probablemente con ataques aéreos estratégicos. España, con su potente armada y fuerza aérea, centraría sus objetivos en puertos clave como Rijeka y Split, tratando de paralizar el acceso de Croacia al mar Adriático. Mientras tanto, Croacia respondería apuntando a las bases militares en Palma de Mallorca y Rota, buscando debilitar la defensa española en el Mediterráneo. En tierra, ambos países emplearían unidades especiales. Croacia, acostumbrada a conflictos en territorios montañosos, desplegaría sus fuerzas en la región de Pirineos para crear una línea defensiva. España, por otro lado, con su experiencia en el norte de África, intentaría operaciones rápidas en áreas cercanas a Zagreb. ¿Qué pasaría si España y Venezuela entraran en guerra? Imaginemos el primer movimiento. Venezuela podría lanzar ataques estratégicos hacia las Islas Canarias, afectando la conexión de España con el Atlántico y su posición militar en la región. España respondería rápidamente con su flota y fuerza aérea, apuntando a instalaciones militares en Caracas y Maracaibo, buscando desestabilizar el liderazgo y neutralizar posibles contraataques. Ambos países movilizarían sus recursos en tierra y mar, desplegando a sus aliados en un conflicto que ya no sería solo entre dos naciones. Las calles de Caracas y Madrid estarían en alerta máxima. Cada ciudad enfrentaría el peso de una guerra a miles de kilómetros. Un conflicto entre España y Venezuela traería caos, pérdidas incalculables y una crisis de proporciones históricas. Un conflicto inesperado. Egipto y España, dos naciones históricas, enfrentándose en una guerra que nadie vio venir. Si Egipto atacara primero, lanzaría misiles sobre bases militares españolas en el Mediterráneo. Sevilla y Cádiz serían objetivos clave, ciudades con puertos estratégicos para el comercio y la defensa. Desde el aire, Egipto intentaría debilitar el poder aéreo de España, atacando sus bases en Málaga y Cartagena, tratando de controlar las rutas sobre el Mediterráneo y limitar la capacidad de respuesta española. Pero España no se quedaría atrás. Su armada se desplegaría rápidamente en el mar Mediterráneo, bloqueando los puertos de Alejandría y Port Said para interrumpir la economía egipcia y frenar el suministro militar. Además, España podría lanzar operaciones cibernéticas contra el Cairo, buscando interrumpir el gobierno y desestabilizar las redes de defensa egipcias. Estaríamos ante una guerra que podría arrastrar a todo el Mediterráneo, o una confrontación que cambiaría el equilibrio en Europa y África. Un conflicto entre Israel y China, dos potencias en diferentes lados del mundo, enfrentándose en una guerra sin precedentes. Si China ataca primero, lanzaría ciberataques masivos para desestabilizar las redes de defensa israelíes. Buscaría vulnerar sistemas en Tel Aviv, paralizando las comunicaciones y afectando la infraestructura del país. Desde el aire, China podría lanzar ataques con misiles sobre bases militares israelíes, especialmente en Haifa y Be'er Sheva, centros cruciales para las operaciones de defensa y tecnología en Israel. Pero Israel no se quedaría atrás. Con su avanzada tecnología militar y drones de precisión,
expansión. Podría realizar ataques quirúrgicos en centros militares clave en Beijing y Shenzhen, buscando interrumpir la cadena de mando y golpear en el corazón de la tecnología china. Israel también buscaría aliados en el mar, desplegando su armada en el mar de China Meridional para cortar rutas comerciales y presionar la economía china. Un mundo donde dos de los mayores aliados, Estados Unidos y Reino Unido, ya no sean amigos, sino enemigos. ¿Qué pasaría si, en un futuro incierto, ambos decidieran declararse la guerra? En esta realidad, ni los lazos históricos, ni las alianzas, ni los acuerdos son suficientes. Primero, los ataques en el mar. La Royal Navy y la US Navy se enfrentarían en el Atlántico. El objetivo, controlar las rutas marítimas y bloquear suministros. Estados Unidos podría atacar en Londres primero, con un golpe aéreo en puntos estratégicos. ¿Imaginas el caos en la City? Los centros de comunicación, el Parlamento, todo paralizado. Pero Reino Unido no se queda atrás. Desde submarinos en el Atlántico, atacarían Nueva York o Washington. El objetivo, interrumpir el sistema financiero y político. En un conflicto de esta magnitud, las ciudades clave serían Nueva York, Washington, Los Ángeles, Londres, Birmingham, Manchester. ¿Sería el fin de una era de alianzas o un conflicto que cambiaría el mundo para siempre? Un conflicto entre Estados Unidos y España, dos países con una historia entrelazada que ahora se enfrentan en una guerra. Si Estados Unidos decide atacar primero, su fuerza aérea tomaría el control de los cielos sobre Madrid, buscando destruir centros de mando y telecomunicaciones en la capital española. Sería un golpe rápido y devastador. España no se quedaría de brazos cruzados. La Armada española intentaría bloquear rutas en el Atlántico, atacando embarcaciones y cerrando el paso hacia Europa para debilitar la logística de Estados Unidos. Además, España lanzaría ataques en puntos clave como las bases estadounidenses en Rota y Morón de la frontera, en Andalucía. Allí buscarían neutralizar la presencia militar de Estados Unidos en suelo español. En respuesta, Estados Unidos podría lanzar ataques estratégicos en Barcelona y Sevilla, centros industriales y de transporte vitales para España, con el objetivo de frenar el movimiento de tropas y recursos. En cuestión de días, ciudades como Nueva York y Washington también podrían sufrir ataques cibernéticos o intentos de sabotaje desde España. ¿Qué pasaría si Estados Unidos y Corea del Norte desataran una guerra? Este conflicto pondría en riesgo a millones de vidas en segundos. Corea del Norte, con su arsenal nuclear, probablemente lanzaría misiles hacia bases en Guam o Corea del Sur, buscando debilitar las defensas estadounidenses en la región. Para evitar una escalada nuclear, Estados Unidos podría lanzar ataques estratégicos de precisión, enfocados en Pyongyang y zonas militares clave de Corea del Norte, intentando neutralizar su capacidad nuclear antes de que ataque el continente americano. Ciudades como Tokio y Seúl quedarían atrapadas en medio de la crisis, con millones de civiles en peligro.